En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, hoy, un día así, con motivo, sin duda, de las confirmaciones, la primera vez que se hace en forma solemne en Bogotá, desde que tengo el obispado, es el día para recalcarles, sin duda, conceptos que tienen que ver con el rol y con el puesto que yo tengo de soldado de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y de su Santa Iglesia Católica, que varios de ustedes han adquirido hoy y el resto, todos o casi todos, ya están confirmados. Entonces vale para todos nuestros fieles recordar los conceptos de ser y tener el puesto y el rol soldado de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y de su Santa Iglesia Católica. El sacramento de la confirmación les ha dejado impreso en sus almas un nuevo carácter, una marca espiritual imborrable. Dios no nos permita la condenación eterna, pero aún condenados esas marcas no se pierden, ni la marca de bautizado, ni la marca de confirmado, o el carácter, ni el carácter de sacerdote. Para peores castigos o para mejores premios, si nos salvamos, y así lo deseamos para todos. Les ha dejado entonces por este sacramento una marca, un nuevo carácter en el alma imborrable, la cual marca os constituye y os muestra como milites Christi, como soldados, como militares de Dios, nuestro Señor Jesucristo y su Santa Iglesia Católica, exigidos de heroísmo, exigidos del honor, que significa poder, que significa ser parte, ser miembro, que significa también poder luchar y ser combatiente en el ejército de Dios. El Dios de los ejércitos, como se dice a menudo en la liturgia y en la Biblia. Tres cosas que han estudiado para los exámenes de la confirmación. ¿Por qué decimos que el sacramento de la confirmación nos hace soldados de Cristo? Porque nos confirma, decían las hojitas de estudio, o nos hace más firmes y fuertes para defender a Dios y a su Santa Iglesia Católica. El soldado tiene que defender a Dios y al catolicismo. Dispuestos a llevar y cumplir con esta obligación de soldados a pesar del sufrimiento que ello exigiera y de la misma muerte, el martirio, si es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, así lo dispone para alguno o algunos de nosotros, dispuestos a sufrir. Por eso, la siguiente o casi siguiente pregunta, la bofetada, la famosa bofetada. A los varones se notaba más, les pegaba más fuerte, a las mujeres con delicadeza. El varón tiene que ser un hombre de verdad, un soldado de verdad. ¿Por qué se da, dicen las hojas de estudio, por qué se da una bofetada después de la unción? Se da una bofetada después de la unción porque el católico, habiendo sido convertido en soldado de Cristo por la confirmación, tiene que estar dispuesto a sufrir y soportar el dolor para defender a Dios y a su santa religión católica. Soldados de Cristo. La unción en la frente, es hermosísima la simbología que tiene ello. La unción con el crisma en la frente. En la frente y en el rostro es donde aparecen más claramente las señales de temor, nos ponemos pálidos, y de vergüenza, nos ponemos rojos, nos enrojecemos. Por eso se hace allí la unción, para que jamás temamos a los enemigos de nuestra santa religión católica y jamás, muy hermoso esto, sintamos vergüenza de ser y mostrarnos como católicos en tantas cosas de la vida que a veces tan feamente por ahí no decimos y nos da vergüenza mostrar y hacer un acto de catolicismo. No, un soldado de Cristo no puede caer una vergüenza de mostrarse como católico, al revés, un santo orgullo de mostrarse como católico. Los ideales, tantos ideales que abarca ese ser soldado de Cristo. Para ello quería ilustrar con un comentario muy hermoso de San Juan Crisóstomo al Salmo 43,
en donde él en una parte dice sobre los macabeos, hay que leer la Biblia, dice sobre los macabeos, esos grandísimos, grandísimos soldados de Dios nuestro Señor Jesucristo. Su comentario dice así, hablando de los macabeos, y vale para todos los soldados de Cristo. Estas exhortaciones, dice el santo, repito, San Juan Crisóstomo, nosotros decimos sobre el catolicismo, sobre Dios, pusieron en pie de guerra un ejército de hombres valerosísimos. Ellos no combatían solo por sus mujeres o por sus hijos y servidores o por salvar la patria de la ruina y de la esclavitud, no solo por eso, sino que combatían por la ley de sus padres, la ley de nuestros antepasados, nuestro catolicismo, como fue con nuestros antepasados el verdadero catolicismo, no la falsa religión moderna. Combatían por eso. Dios, muy hermosa esta expresión, Dios era su generalísimo. Dios era su generalísimo. Eorum autem dux erat Deus. Por tanto, cuando se dirigían a la batalla y exponían sus vidas, derrotaban a sus enemigos no confiando en sus armas, sino confiando en la santidad de su causa. No confiando en sus armas, sino confiando en la santidad de su causa, la causa del catolicismo para hoy. En reemplazo de toda armadura, la causa de su combate era suficiente para conducirlos. ¿Cuál es la causa de nuestro combate? Dios, nuestro Señor Jesucristo y su santa religión católica. En reemplazo de toda armadura, la causa de su combate era suficiente para conducirlos. Al marchar al combate, no gritaban al aire vociferaciones, sino que pedían a Dios el auxilio del cielo para que les ayudara y les trajera la victoria y los sostuviera con su mano, puesto que por Él hacían la guerra y por su gloria luchaban. Muy hermosas palabras de este santo que ilustra cómo tiene que ser ese espíritu y ese deseo de luchar por Cristo, de luchar por la Santísima Trinidad, de luchar por el catolicismo. ¿Cómo puede ser, lo hemos dicho alguna vez, que todas las causas malas y todos los malvados que hay en el mundo, cómo puede ser que ellos tienen sus soldados? ¿Cómo puede ser que ellos tienen su gente que se ofrece para la lucha? Gente que gasta sus vidas por el mal. Hay gente que gasta su vida por el mal. Y nosotros, los católicos, somos tantas veces tan tibios. Muchas veces tan poco dispuestos a ofrendar nuestras vidas por la causa que, por otro lado, es la única causa santa, perfecta, que hay en el mundo. Dios nuestro Señor Jesucristo y su catolicismo. La única y más hermosa causa y más santa, la única causa santa en la tierra que no tiene defecto alguno, es nuestro catolicismo. Y hay poca generosidad. ¿Cómo no sentir impulsos para entregarse? Todas las causas malas tienen sus hombres. Todas las causas malas tienen sus hombres. Y el ejército de Dios es un ejército vacío, es un ejército sin hombres. Porque nadie o casi nadie quiere ofrecerse a Dios y a la Virgen María para luchar en el primer puesto. Monseñor, es que los laicos también luchamos. Sí, pero no es lo mismo. Sin duda que no es lo mismo.
Muy pocos o casi nadie, nadie en realidad. Somos una miseria los que estamos en el primer puesto. Nadie se ofrece y ofrenda su vida para estar en el primer puesto, en la primera línea de batalla, siendo un alma consagrada a Dios, como cura o como monjita. Los malos sí tienen sus hombres. Los malos sí tienen sus hombres. No puede ser. Necesitamos sacerdotes, necesitamos vocaciones, necesitamos soldados. El Padre Pío y yo, a veces parecería que no se dan cuenta, no damos abasto, agotados, desgastados, viajando todo el tiempo, siempre sin parar, siempre con poco y nada de descanso. ¿Qué es? 2 sacerdotes, generalicemos, obviamente, estamos haciendo una generalización. Solo 2 sacerdotes, uno de ellos obispo para todo Colombia, 50 millones de habitantes, 2. Algo más de 2 para todo Brasil. Caramba, Brasil solo tiene toda la población del resto de América del Sur, 220 millones de habitantes. El solo Brasil tiene población como todo el resto de América del Sur, la parte española. Toda la parte española en América del Sur da unos 220 y Brasil solo tiene 220. Algo más de 2 sacerdotes para todo Brasil. 2 sacerdotes para todo Perú. Una miseria. Y las almas se pierden, y el catolicismo se pierde frente a esta falsa iglesia moderna, frente a esta falsa religión moderna, frente al nuevo orden mundial, anti-Dios, anticristo. Necesitamos jóvenes que se ofrezcan como voluntarios. Me ofrezco como voluntario, así hay que ser. No puede ser que los malos sí tienen sus hombres. Necesitamos sacerdotes, necesitamos monjitas. Recuerden esa frase o enseñanza del padre Ludovico Barriel, que ya hemos dicho, palabras más, palabras menos. Si yo me puedo casar, decía él en su obra sobre la vocación, si yo me puedo casar, claro que me puedo casar. Si incluso, decía él literalmente en su obra, varias jovencitas rondan allí interesadas, pregunta él, ¿puedo renunciar a las lícitas alegrías del matrimonio y de la familia y entregarme a Dios y ofrecerme como voluntario para ayudar a la salvación de las almas y a la gloria de Dios? Por supuesto que sí, responde él y nosotros. Entregarse a Dios es la renuncia de algo bueno, matrimonio, familia numerosa, hijos, por algo que es superior, el amor a Dios. Es la renuncia a algo bueno por algo que es superior, el amor de Dios. La entrega y ofrenda de nuestras vidas se deja un amor bueno de la tierra, la familia, por un amor superior del cielo, el amor a Dios. Y estos mismos razonamientos también valen, sin duda, para las jovencitas, para que entren al convento. Se deja un amor bueno de la tierra, la familia, por un amor superior del cielo, el amor a Dios. ¿Cuáles son las épocas que nos ha tocado vivir? Son épocas heroicas a más no poder. Son las épocas más heroicas de la humanidad. Todos tienen puestos los ojos sobre nosotros. Todos tienen puestos los ojos sobre nosotros, cielo e infierno. Esto es un apocalipsis. La falsa iglesia moderna nos metió de lleno, en el apocalipsis.
Parece los tiempos finales lo que estamos viviendo, sin duda, finales, pero a la espera del triunfo con Dios, nuestro Señor Jesucristo. La situación del catolicismo, a lo que hemos quedado reducidos, destruidos con esta falsa iglesia moderna, se cae a pedazos, lo poco que va quedando de catolicismo. La familia se cae a pedazos, sus familias están destruidas. Pareciera que no lo saben y que no les impulse eso a querer entregarse a Dios. Sus familias, nuestras familias, están destruidas, se caen a pedazos. El estado de los jóvenes, se caen a pedazos los pobres jóvenes. Con la falsa iglesia moderna, el estado de las almas, su salvación o condenación eterna, se cae a pedazos. Y yo, soldado de Cristo, confirmación, o soldada para las jovencitas, me voy a quedar cómodo con esa realidad, me voy a quedar cómodo, me voy a quedar tranquilo, me voy a quedar buscando la vida fácil en vez de entregarme a Dios para ser uno más que lucha, para luchar por el catolicismo. Hay que decir, me ofrezco como voluntario para esta guerra, la peor guerra de todas de la historia de la humanidad. Me ofrezco como voluntario para esta guerra, para Dios, para lo que Él disponga. Yo quiero luchar, hay que decir, me ofrezco como voluntario. La Iglesia Católica es la única obra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Trinidad, obra perfecta, santísima, sin error alguno, porque es creación de Dios, sin error alguno, ni en su doctrina, ni en su moral. Por eso vemos que esta falsa iglesia moderna con la cual nos han castigado, no es la iglesia católica, está llena de errores y cosas malas la iglesia falsa moderna. El catolicismo no tiene nada. Los católicos somos malos, pero el catolicismo es perfecto, es santo, todo perfecto, ningún error ni en la doctrina ni en la moral. Y ahí vemos que esta falsa iglesia moderna es cualquier cosa menos el catolicismo, porque está llena de cosas malas que enseña esta falsa iglesia moderna. Es una evidencia que eso no es el catolicismo y nos han dañado, aprovechándose de la buena voluntad de millones de seres humanos en el mundo entero con su deseo de catolicismo y dándoles a comer algo que no es el catolicismo, esta falsa iglesia moderna. Y junto a ese único instrumento de Dios para salvar las almas, la iglesia católica, antes existían los antiguos estados católicos, los reinos católicos, ayudando a la iglesia católica, como corresponde, ayudando a la iglesia católica. España, viva España, la gloriosa, gloriosísima y catoliquísima España, nuestra madre patria. Portugal, los reinos de Italia, Francia, Austria, los reinos de la Alemania cuando eran católicos, los reinos de Inglaterra cuando era católica, un San Fernando, rey de España, Isabel la católica, una Santa Isabel, reina de Portugal, San Luis, rey de Francia, San Enrique, emperador romano germánico, San Eduardo, rey de Inglaterra. Todos los países han tenido más de un rey santo. Ayudaban a la salvación de las almas. En esa época, con 10 siglos que duró la cristiandad europea y con 3 siglos que duró la cristiandad española, nosotros somos los herederos de lo que hizo España aquí en América, la cristiandad española. En esas épocas, el Estado era una enorme maquinaria que ayudaba a la salvación eterna, ayudando a la iglesia en su labor de Dios. Millones de almas se han salvado gracias a esto en Europa. Millones de indios se han salvado gracias a esto en Hispanoamérica. Pero eso se acabó, no queda nada. Y yo, soldado de Cristo, confirmación, no voy a hacer nada. Hoy en día, ya lo he dicho,
Los estados modernos son una enorme, enorme maquinaria de condenación eterna. Una enorme maquinaria de condenación eterna son los estados modernos. Todos se han convertido en el más grande instrumento social para llevar almas al infierno. Antes era el más grande instrumento social para ayudar a que las almas se vayan al cielo. Hoy todos los países y estados del mundo son el más grande instrumento social para llevar almas al infierno para toda la eternidad. El gran obstáculo para salvar almas, estos gobiernos y estados modernos, para el catolicismo. Y más que nunca ahora, con la corrupción que fomentan para condenación eterna de todas las almas en todo sentido y en todos los ámbitos. No hay ámbito de los estados modernos donde no irrumpa algún principio dañino que ayude a la condenación eterna de millones de seres humanos. Esa es nuestra época. Y yo no voy a hacer nada. Los estados modernos, los organismos internacionales, la ONU, por ejemplo, todo contra Dios, todo contra el catolicismo. En última instancia, todo contra el ser humano, porque son tan hipócritas que se llenan la boca de hablar del ser humano y obran todo contra el ser humano, porque le ayudan a ir a la condenación eterna. Eso es odiar al ser humano. Todo al revés. Y ellos tienen su pieza maestra. Ya diré 2 palabras más, pero esta pieza maestra, la adelanto, del nuevo orden mundial, de este mundo organizado contra Dios, la pieza maestra ha sido y es la pieza maestra, la falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II. Esa es la pieza maestra. O me adelanto, porque si la sociedad está corrompida a más no poder, pero la iglesia está en su estado a cabalidad, en su esplendor, la iglesia católica siempre termina, porque es superior, siempre termina cambiando a la sociedad civil. Siempre termina convirtiendo a la sociedad civil para Dios y para el catolicismo. Entonces, por más corrompida que esté la sociedad civil, si la iglesia católica está en su esplendor, y no con esta falsificación que es la iglesia moderna, ella siempre termina convirtiendo a la sociedad civil. Como ya pasó en Europa, la cristiandad europea, 10 siglos, y como pasó aquí en América, la cristiandad española, 3 siglos duró. Hasta nuestras malhadadas revoluciones liberales y masonas del siglo XIX. Volviendo para atrás a los estados modernos, la lista de cosas malvadas, son malvados realmente, la lista de cosas malvadas y perversas contra Dios y contra el hombre y contra el catolicismo es interminable. Las cosas que ellos fomentan los estados modernos. Sistemas democráticos corruptos, corruptísimos. O su variante con algunos sistemas dictatoriales también corruptos, también corruptísimos. Todos los sistemas políticos son contra Dios hoy en día. Todos con soberanía popular, con parlamentarismo, con laicismo o secularismo, con falsas libertades y derechos, con educación corruptora mental y moral en todos los lugares del mundo. Educación corruptora mental y moral de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos y hasta de ancianos. No perdonan, no dejan títere con cabeza. Destrucción de la familia a más no poder. Periodismo corruptor a más no poder. Mass media corruptores a más no poder. Televisión, internet, lo que sea. Estados modernos fomentando la pornografía a más no poder. Estados modernos fomentando la lujuria, todo tipo de lujuria, a más no poder. Homosexualidad, lesbianismo, anticoncepción, planificación, aborto, concubinato legal fomentado por los gobiernos modernos, unión libre, divorcio, adulterio legal, adulterio legal. El adulterio, cuando éramos católicos, era un delito. Hoy en día se fomenta con el divorcio y permitir casarse al que abandonó a su esposa
a su esposa legítima y a sus hijos. Le facilita el gobierno todo. Y hay una etcétera que sería interminable. Y otra vez, yo, soldado de Cristo, sacramento de la confirmación, ¿voy a estar indiferente frente a un mundo que es así? A los hombres les toca luchar y Dios dará la victoria, decía Santa Juana de Arco. Todo este mundo contra Dios, pues bien, yo lucho contra este mundo. Y decíamos, y quiero decir dos palabras más, o insistir, la pieza maestra es la falsa iglesia moderna. ¿Por qué? Porque si la iglesia está en su esplendor, todo el católico está en pie de lucha, porque no puede predicar otra cosa la iglesia católica para convertir el mundo entero, si pudiésemos. Por eso esta falsa iglesia moderna es la pieza maestra del nuevo orden mundial para sus planes y para sus metas globales. Se va a terminar convirtiendo, por lo que todo muestra, en la religión del anticristo. Con la mezcla de todas las religiones de la tierra la llamarán la religión de la Pachamama, como ya hizo Francisco allí en las iglesias del Vaticano, o la religión de la humanidad. La falsa iglesia moderna nos dejó desarmados a los católicos. Si el catolicismo está mal, nada se puede hacer en la sociedad civil, porque hay un orden. Lo superior, primero lo primero. Si el catolicismo está mal, estamos destruidos los católicos, no se puede hacer nada en el orden civil. ¿Qué van a hacer las patrias para Dios? Son para el demonio. Son para el demonio. Por eso esa pieza maestra es lo que más nos daña hasta la fecha y nos va a llevar al colapso hasta que triunfemos con Dios, nuestro Señor Jesucristo y su parucía. Hoy hay unos 20 soldados más de Dios y del catolicismo. Confirmación. Yo voy a ver todo esto y no voy a hacer nada o casi nada. Me tendría que hervir la sangre, me tendría que hervir la sangre. Eso es un verdadero soldado de Cristo. Hervir la sangre al ver tanto atropello contra Dios, contra las almas, al ver tanto insulto y obra mala contra Dios, contra el catolicismo. Me tendría que hervir la sangre. Y crearme un amor en contrapartida por las cosas de Dios, por querer luchar. Como decía, si mal no recuerdo, Santa Teresita, al final todos seréis juzgados en el amor. Y para ello, soldados de Cristo, entender que en el final todos seremos juzgados en el amor. ¿En qué amor? Evidentemente en el amor a Dios, en el amor al catolicismo. Seremos juzgados en cómo hemos luchado en esta época. Y todo por amor. El impulso tiene que ser el amor a la causa de Dios, a Dios mismo. Parafraseando a San Agustín, alguien decía una vez, 2 amores hicieron 2 ciudades, 2 estilos de vida, 2 todo, 2 que abarcan todas las cosas. 2 amores hicieron 2 ciudades. El amor de Dios, hasta el desprecio de sí mismo, hizo la ciudad de Dios. Y el amor de sí mismo, hasta el desprecio de Dios, hizo la ciudad del hombre o de Satanás, le dice con puntos y comas San Agustín en su obra. ¿En qué ciudad quisiera usted nacer, vivir, luchar y morir? ¿En qué ciudad quisiera usted nacer, vivir, luchar y morir? Soldado de Cristo. ¿En qué ciudad quiere nacer, vivir y morir? Luchar y morir. A los soldados de Cristo hay que decirle, si vosotros no vivís para Dios, nuestro Señor Jesucristo, a cabalidad, sin medias tintas,
Estáis desperdiciando vuestras vidas. Estáis desperdiciando vuestras vidas. Son vidas desperdiciadas si no es así. ¿En qué ciudad queréis nacer, vivir, luchar y morir? Las palabras finales importantísimas. Hace falta temperamentos españoles. Necesitamos temperamentos españoles, como todos los santos españoles, como fueron todos nuestros antepasados, con el tesón, la perseverancia y la valentía de los españoles. Como todos los santos españoles y como un Blas de Lezo en su propia patria contra los ingleses. Así debemos ser, con el espíritu español. Y que de cierta manera, y termino con eso, quiero traer a colación, lo describe el padre Castellani en una poesía que hace años atrás creo habérselas dicho: no hago nada. Así se llama dicha poesía, no hago nada. Y esa poesía tiene un trasfondo de el español, el de sangre española, como somos todos, el de antepasados, españoles y católicos, por supuesto. Ese temperamento que contra toda esperanza mundana, siempre tenemos la esperanza en Dios, ese temperamento que contra toda esperanza mundana y contra la burla de sus enemigos, Blas de Lezo, don Blas de Lezo, y sus enemigos son los enemigos de Dios, porque España fue la nación más católica del orbe, ese temperamento que mantiene su puesto a pesar de todo, ese temperamento que no deserta la inhóspita trinchera a la espera de la llegada del rey, que es el único que nos va a dar el triunfo, y mientras tanto hay que luchar. Con su parusía nos dará el triunfo, pero nos tiene que encontrar velando, como dice la Sagrada Escritura, nos tiene que encontrar velando, cada uno en su puesto. ¿Y para qué? Aún hechos harapos, porque estamos hechos harapos, damos lástima. Aún hechos harapos por la lucha, podamos oír, quiera Dios, de sus labios majestuosos: bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Y la poesía del padre Castellani dice: no hago nada. Corazón, tente en pie sin doblegarte de la injusta opresión a la insolencia. Aunque estoy loco, tengo yo mi arte. Nan furor sepe fit lesa paciencia. Luchando sin más armas que mi triste corazón contra el mal peor que existe, la situación actual, el mal peor que existe. No hago yo nada, lucho, sangro y no caigo al suelo. No hago mucho, pero hago más de lo que puedo. Centinela aterido, no dejo sospechar que estoy herido. Y en esta lucha hay heridas por todas partes. Repito, centinela aterido, no dejo sospechar que estoy herido, ni dejo conocer que tengo miedo. Podemos tener miedo, pero hay que seguir. Ni dejo conocer que tengo miedo. Herido, helado,
aguanto la bandera, no deserto la inhóspita trinchera. Y aunque sé que la muerte me ha podido, aparentemente, y solo aparentemente, el nuevo orden mundial nos ha vencido, porque todo está a favor de ellos y todo está en contra de los católicos. Pero es puramente en apariencia porque vamos a ganar, a triunfar. Entonces, y aunque sé que la muerte me ha podido, estoy de pie y estoy ante ella erguido, marcando el SOS de la brega a un auxilio que no me llegará sino un momento tarde, si es que llega, y que muerto de pie me encontrará. La otra mitad la hará sobre mi tumba otro infeliz después que yo sucumba. Corazón, tu mitad se ha hecho ya. Cumplió con su deber, o debemos cumplir con nuestro deber en el puesto. Con su gracia pedimos todas estas cosas, todas. Con su gracia, así lo deseamos, podrá alcanzar estas cosas y lo deseamos inmensamente. Y así se lo rogamos, y así se lo pedimos, y así lo queremos, y así queremos ser. Así queremos ser y hasta morir si es el caso, con su gracia, con su gracia. Soldados de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y de su catolicismo, el sacramento de la confirmación. Ave María Purísima. Sí,